Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y o Ash o de quienes colaboran en Dudas Media. La única manera de salir del duelo es atravesándolo, y la continuidad de la vida después de la muerte es posible. Cuando un adulto muere, cuando otra persona muere, pierdes el pasado, pierdes todo lo que has construido y vivido con esa persona. Y cuando un bebé, cuando un hijo muere también, lo que pasa es que pierdes el futuro y pierdes todas estas posibilidades de crear estos recuerdos, de vivir con este bebé todo lo que tenías planeado. Encontramos a la maravillosa Carmen Juárez. Ha vivido esta situación, pero también es maestra en psicoterapia familiar y especialista en salud mental paterna y perinatal. Y una parte de mí no podía comprender cómo era posible en ese momento donde yo iba a dar a luz que llegara esta oscuridad tan grande. Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Este episodio es por y para ustedes, uno de los temas que más nos han pedido y que Ash y yo no tenemos ni la experiencia ni hemos estado ahí. Tiene que ver con perder a un bebé o el duelo perinatal, como se le conoce. Y cuando no invitábamos todavía a alguien era porque no queríamos solo irnos con una persona especialista o solo irnos con alguien que haya vivido la pérdida de un bebé. Entonces encontramos a la maravillosa Carmen Juárez, que ella ha vivido esta situación, pero también es maestra en psicoterapia familiar y especialista en salud mental paterna y perinatal, acompañando a muchísimas mujeres y supongo que familias en estos procesos. Entonces creo que desde ahí va a ser mucho más fácil que nos puedan ayudar con este tema. Bienvenida a Se Regalan Dudas. Bienvenida. Muchas gracias. A ti Gracias por la estar invitación. aquí. Nos encantaría que nos contaras, como dijo Leti, creo que no habíamos hablado de este tema porque no habíamos encontrado con quién. Y creo que muchísimas mujeres y familias que viven pérdidas y duelos perinatales creen que son las únicas y se sienten muy aisladas porque, ya lo platicaremos más, pero viene acompañado de muchísima vergüenza, de muchísimo miedo. No se habla del tema. No se habla del tema, no quieren, o sea, la gente alrededor a lo mejor no quiere incomodar. Entonces, me encantaría que nos contaras tu historia y por qué. Sé que escribes un libro a partir de eso, pero ¿qué te ha llevado a especializarte tanto de tu historia en esto? Justamente como lo mencionas, vivirlo en soledad, al menos en esa sensación, es lo que me hace a mí cuestionarme la importancia de poder abrir espacios para vivirlo en compañía. La red de apoyo siempre va a ser muy importante y un espacio para poder expresarlo. Cuando yo me embarazo de mi primera hija, toda mi vida iba cronológicamente funcionando a la perfección, ¿no? Me caso a los tantos años y a los tantos meses me embarazo y sí, así me embarazo y quiero llevar el embarazo de tal manera. Ahora me doy cuenta que todas estas expectativas iban siendo exigencias, ¿no? Para mí misma. Y en la semana, alrededor de la semana 20 de gestación, le diagnostican a mi bebé a mí una insuficiencia placentaria, lo que en ella pues se traducía en una restricción del crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Porque suena como ¿no? Muy complicado y también me daba mucho miedo que pudiera pasar algo fatal. Y el doctor me decía, lo que va a pasar es que van a ser un poco más chiquita, un poco más baja de peso. Tenemos que estar muy pendientes de que crezca, vaya en la media y tan, ¿no? Esto no tendría que terminar en un desenlace, mucho menos con su vida. Y en la semana 35, me acuerdo muy bien que voy a un ultrasonido, veo a mi bebé perfecta moviéndose. Mi hija iba a nacer 2 semanas después, justamente íbamos a planificar la cesárea en la semana 37 y otra vez mi obsesividad y mi control ahí queriendo, ¿no? hacer de las suyas. Y 2 días después de esta cita, despierto con mucho miedo, con una sensación que nunca en la vida he sentido y le dije a mi esposo, creo que las cosas no están bien. Y realmente tengo miedo y ya quiero que nazca y por favor, ¿no? ya quiero que termine toda esta angustia, ¿no? En torno al bienestar de mi bebé. Mi esposo me dice, no te preocupes, todo está bien, ahorita se te pasa, ¿no? Y a las 2 horas me doy cuenta que los movimientos de mi bebé habían disminuido bastante. Le hablo al doctor, me pide que vaya de inmediato al hospital y una parte de mí sabía que las cosas no estaban bien, ¿no? Sabía que mi bebé estaba ahí. Te despertaste con esta sensación. Claro, con este presentimiento. Instinto y cuando
Totalmente. Y cuando llego al consultorio y veo la pantalla del ultrasonido, la cual había visto muchísimas veces, ¿no?, antes en el embarazo, vi el cuerpo de mi bebé, pero sabía que una parte de ella no estaba. Y ahí es cuando él nos da la noticia que no hay latido y que en ese momento no sabe qué es lo que está pasando. De ahí nos vamos justamente pues a preparar el nacimiento de mi hija, yo con muchísima confusión, muchísimas dudas, un dolor inexplicable, y una parte de mí no podía comprender cómo era posible en ese momento donde yo iba a dar a luz que llegara esta oscuridad tan grande. Y a partir de ahí empiezo a escribirme a mí misma, empiezo a escribirle a mi hija como proceso, pues, ahora sí que de supervivencia e instintivo, ¿no?, también de mi duelo. Y como decía Sash, pues termina siendo este libro que comparto también por esta importancia que creo que tenemos las mamás, los papás y los familiares que perdemos un embarazo. Entonces tú tuviste este parto sabiendo que tu bebé ya no iba a nacer. Así es, el médico nos da la noticia de que tenemos que o inducir el parto o programar la cesárea. Y en ese momento mi respuesta fue, sácala ya. No puedo concebir, ¿no?, la idea de que además tenga que yo parir, ¿no?, de esta manera. Y médicamente llegamos al acuerdo que pues era lo mejor, programar la cesárea. Y no sabía si debía de verla, si podía verla, si me la iban a permitir cargar o no. Y justamente es importante poner este tema sobre la mesa, que son los protocolos médicos que cada vez van tomando mayor forma en nuestro país, para poder tener un consenso claro, ¿no?, de cómo es el seguimiento que se tiene que ir haciendo en estos casos. Porque ese primer contacto médico, cómo se da la noticia, cuál es el acompañamiento y cuál es el seguimiento que vas a tener en la institución médica, justamente va a ser pues, que el inicio del duelo sea, no quiero decir mejor, ¿no?, porque evidentemente no lo vamos a vivir Más desde el claro. bienestar, pero mucho más claro y también un proceso mucho más transitable. Entonces, sí, llegamos así a la cesárea y afortunadamente mi médico fue muy claro conmigo y nos dijo, todo el equipo está aquí y vamos a hacerlo lo más parecido a como lo teníamos planeado. Para ustedes es importante ver a su bebé, entonces nos permitió verla, nos permitió cargarla y estar un ratito con ella. También algunos familiares pudieron despedirse y ahora entiendo que eso ayudó también a este proceso de resignificación y de poder darle esta identidad, este nombre y esta realidad a mi bebé. Porque lamentablemente no creemos en lo que no vemos o nos cuesta mucho creer en lo que no vemos. Y después de que pasa eso, como, ¿qué estaba pasando en tu mente que ahora que has ayudado a tantas mujeres a transitar esto, entiendes que es normal y a lo mejor en ese momento no creías que? ¿Cómo son las primeras semanas que transitas de esto? Cuando un adulto muere, cuando otra persona muere, pierdes el pasado, pierdes todo lo que has construido y vivido con esa persona. Y cuando un bebé, cuando un hijo muere también, lo que pasa es que pierdes el futuro y pierdes todas estas posibilidades de crear estos recuerdos, de vivir con este bebé todo lo que tenías planeado. Y en las primeras semanas, y me atrevo a decir en los primeros meses, jamás pensé que hubiera estado bien otra vez, ¿no? Para mí era muy difícil imaginarme sonriendo, disfrutando. En ese momento impensable volverme a embarazar porque el miedo inundaba toda mi cabeza, todo mi cuerpo. Y creo que también el poder trabajar en hacer las paces con tu cuerpo, ¿no?, en hacer las paces con estos pensamientos y estos discursos que te dices una y otra vez. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Por qué no me di cuenta? Cuando el doctor me dice, Carmen, ¿qué pasó? Es que no entiendo qué es lo que pasó. Entonces automáticamente entra en mí el, entonces yo tendría que saber qué pasó, ¿no? ¿No sentiste dolor? No. ¿Sangraste? No. Y eso se traducía en mi cuerpo falló, ¿no?, sumado a una historia individual que siempre es importante entender de dónde vienen estos padres, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta familia? Donde yo también decía, también mi hija me abandonó, también mi hija se fue de mi cuerpo, ¿no? Y entonces creo que es un proceso donde adentrarnos a nosotros mismos, a estas heridas, a estas cicatrices, nos va a ayudar justamente a sanarlas. A veces no queremos conectar con ese dolor. Decimos, ya no lo veas, ¿no? Ya no estés picando la herida porque se va a hacer más grande. Y creo que hay heridas que hay que ver,
porque hay heridas que justamente te ayudan no solo a cerrar este dolor, sino también a abrir estos ojos, el panorama y poder entender la vida de mi hija me hizo entender no nada más la muerte de manera distinta, sino la vida también de manera diferente. Y hay dolores que hay que sentir para poderlos transitar, si no siento que se queda ahí como algo atorado. No hemos claramente vivido esta experiencia, ni siquiera somos mamás, Ash y yo, pero uno de los mensajes más recurrentes que tienen que ver con este tema dicen que lo difícil de una pérdida de un bebé que no nace es que pareciera que hay como una jerarquía en los órdenes del dolor de la muerte y pareciera que no lo acomoda la gente como si fuera una pérdida tan grande como una hija o un hijo que sí vivió unos años, o una pareja o un familiar, y no se nombra ni a ese bebé, muchas veces ni siquiera se le da un nombre porque no nació, pero la gente como que dice, bueno, pues como nunca llegó al mundo, por así decirlo, no se habla del tema. Y según comparten las mamás en los mensajes que nos mandan, ellas sienten un dolor igual de grande, si no es que más grande que cualquier otra cosa que jamás hayan vivido. Entonces, ¿te hace algo de sentido esto que estoy diciendo? ¿Sí se vive algo similar? ¿Y tú qué esfuerzos has hecho? Porque sé que por ahí dices que los hijos no se pierden. Me gustaría que también explicaras a qué te refieres con eso. Es que pareciera que el valor de la vida se mide en semanas o en años. Y creo que el valor de la vida está relacionada estrechamente con el amor y paradójicamente el dolor que sentimos es directamente proporcional al amor que sentimos por ese bebé. Si hoy nos metemos a la definición de las pérdidas fetales, intrauterinas, desde las primeras semanas, ¿no?, más avanzado el embarazo o neonatales, podemos diferenciarlo por el número de semanas y por el peso del bebé, por el feto, como lo dicen, ¿no?, en la OMS, con definiciones mucho más médicas, y eso no da sentido a lo que yo pienso, porque lo que ya no está es la vida de mi hija o de mi hijo o de mi bebé, ¿no? Y entonces, cuando lo vemos desde la parte psicológica del duelo, agrupamos todas las pérdidas sin importar el número de semanas como un solo duelo, el duelo perinatal. Y el duelo perinatal van a ser estas reacciones físicas, emocionales, sociales, psicológicas y cognitivas que se dan después de la muerte de un bebé sin importar la semana del embarazo. Y eso entonces nos hace entender que es igual de valioso y importante vivir un duelo si el embarazo duró solo 8 semanas, 18, 16, 35, como en mi caso, o unos días después de haber nacido. La muerte neonatal también incluye las muertes de bebitos a lo largo del primer mes de vida. Y entonces ahí entramos con, pero el de ella sí se lo llevó a su casa, ¿no? Pero el de ella estaba muy chiquito y todavía ni habían escuchado el latido. Pero tu caso, a mí me lo han dicho, bueno, es que tu caso es más grave. Lo mío, a mí lo que me pasó es que pues a las 9 semanas, y eso es muy común, y nosotras mismas a veces invalidamos esta posibilidad de sentir y necesidad además de sentir. Hoy a mi hija grande le digo que la sensibilidad es un superpoder que no debemos de perder jamás, ¿no? Poder sentir y poder conectar con esto. ¿Por qué digo que los hijos no se pierden? Porque de un embarazo nadie regresa igual y nadie regresa sola. Nadie regresa sola porque vamos a reconstruir y ampliar esta identidad materna. Y cuando se transforma la identidad materna, se transforma una parte de mí. Se va una mamá, se va una mujer y regresa una mamá. Pero ¿qué pasa si la sociedad me dice que no es cierto que eres mamá porque no lo veo? Porque no lactaste, porque no te desvelaste. Muchos familiares nos decían, duerman todo lo que puedan, porque cuando nazca su bebé no van a volver a dormir. Y cuando estábamos mi esposo y yo sin poder dormir en las madrugadas, ¿no?, llorando por nuestra hija que no estaba, él me decía, no sabes cuánto desearía no dormir, pero que estuviera aquí. Y a veces son esas palabras que decimos sin mala intención, ¿no?, pero muchas veces no estamos preparados para acompañar el dolor, para acompañar este tipo de pérdidas y sobre todo para sostener la vulnerabilidad de las personas que necesitan también poder expresar este dolor y esta sensación. Quisiera poder dar herramientas a las mujeres que, como tú dices, muchas veces por el estigma en la sociedad de los duelos perinatales no reciben la ayuda, la guía, la compañía
que merecen o que deberían tener estas familias. Me encantaría que explicaras como las etapas de este duelo perinatal y por qué es importante que a lo mejor nosotros como externos a la situación visibilicemos esto, preguntemos, nos acerquemos. La única manera de salir del duelo es atravesándolo. Sé que han hablado en otros episodios del duelo y de las etapas del duelo, y hoy me gustaría centrarme más en entender que cualquier duelo, pero este en particular, requiere de una responsabilización, de una participación activa. El tiempo va a jugar un papel importante, pero si yo no hago nada en ese tiempo que me lleve a una resolución y a una integración de la identidad, sea de mi bebé o de mi hijo o mi hija, como yo lo entienda, es algo que siempre pregunto. El embarazo va a tener un significado para tu cuerpo, porque incluso si tú vas a una revisión médica, ginecológica, te preguntan si has estado embarazada o no has estado embarazada. Pero nadie pregunta si eres mamá o no eres mamá o qué significó ese embarazo para ti. Si para ti ese embarazo es un embarazo, muy bien, vamos a trabajar con el entendimiento y el reacomodo y el reajuste de esto. Pero a lo mejor ese embarazo para ti es un bebé. A lo mejor ese embarazo para ti es una hija, pero para tu pareja no. Entonces también hay que entender cómo en la misma pareja, en el mismo núcleo, se puede vivir diferente. Entonces el tiempo, si yo no hago nada en esta reestructuración del proceso de duelo, también se me puede complicar en un proceso de duelo complejo y después derivar en una complicación del estado de ánimo, como puede ser una depresión mayor o temas de ansiedad. Generalmente son mucho más vistos en los siguientes embarazos. Entonces, el poder hablar para nosotros que lo hemos vivido va a ser sumamente sanador y catártico, y lo que necesitamos es esa escucha del otro. Claro. Y muchas veces no toleramos eso. Ya no hables de eso, ya no pienses en eso, vamos a pensar en otra cosa. Mira, ven, distráete. Y lo que quiero es hablar del bebé. Claro. Y muchas veces me dijeron, ya no hables de ella. Wow. Porque además no la dejas descansar, ¿no? Entonces empieza esta culpa Déjala como descansar. Chale, bueno, entonces lo pienso, no lo pienso, sí lo digo, no lo digo, con quién lo digo, le pregunto a mi esposo. El manejo de los familiares va a ser importante. Cada vez me encuentro con que las personas que me piden mi libro es para regalar. Es que se lo quiero regalar a una prima, es que se lo quiero regalar a mi hermana, es que se lo quiero regalar a mi vecina que me enteré que le acaba de pasar. Eso para mí marca un antes y un después, porque quiere decir que estamos siendo mucho más sensibles ante estos temas. Y a veces basta con escuchar, una presencia sensible que me permita a mí expresarme y que puedas tú también sostener esta vulnerabilidad. Preguntar qué necesitas, cómo puedo ayudarte. Hay una regla de oro, no vas a decir nada que no dirías si la persona que murió hubiera sido su papá o su mamá o su hermano, ¿no? Ya vas a tener otro, pues no vas a tener otro papá, ¿no? Claro. Es que vas a ver... te vas a embarazar otra vez. Claro, o te vas a embarazar otra vez, probablemente, no sé, no puedes decir nada que no estás enteramente segura de que va a suceder, pero este embarazo no va a ser, este bebé no va a ser. Y si no sabemos qué decir, entonces podemos preguntar, ¿cómo te ayudo? Pero validar eso, validar también que yo necesito este espacio como mujer y como hombre, va a ser sumamente importante para poder expresarlo. Y entender que también desde los constructos sociales y los roles de género podemos vivirlo diferente. Mi esposo puede vivirlo de una manera y yo de otra, y eso no quiere decir que no le duele igual. Y es algo que me topo muchísimo en la consulta. A él no le importó tanto. Porque a lo mejor no lo vieron llorar o porque a lo mejor no lo vieron acostado en la cama. Y a veces es el propio padre quien dice, bueno, pero es que ella lo tenía, ¿no? Ella estaba embarazada, ella sintió al bebé, entonces vamos invalidando justamente una realidad que es, tú también perdiste algo, ¿no? Tú también perdiste esta idea, este futuro, estas ganas de paternar, esta ilusión. Claro. Y entonces me hago cargo. Y sí creo definitivamente que los hijos son para siempre, que los hijos te cambian la vida, los tengas o no los tengas, pero también algo importante para honrar esta vida que no está es la posibilidad de seguir con la tuya. La posibilidad de continuar con tu vida va a formar parte de honrar también la vida de quien no está. Wow. Qué hermoso. Y en estas tareas del duelo implica poder entender, sentir, ¿no? Cognitivamente y emocionalmente, sentir lo que tiene que ser expresado. Reintegrar también
desde lo físico y lo emocional, la persona que ya no está, es muy difícil para las mamás y los papás tener que deshacer el cuarto, decidir si donas la ropa o no donas la ropa. Madre. Y entonces encontrar este significado, pienso, imagínenselo como voltear las piezas del rompecabezas, volteas las piezas y todo está completamente desordenado, pero cuando tienes visibilidad de lo que es importante, va a ser mucho más fácil reagruparlo y después asumir y continuar. Y la continuidad de la vida después de la muerte es posible. ¿Y tú que atravesaste esto con tu pareja? Te estaba contando al principio de este episodio, antes de grabar, que yo viví eso de que a la mujer se le pone más atención cuando pierden a un bebé que a un hombre. Y a mí me pasó y he acompañado a varios amigos que han perdido bebés a lo largo de los años. Y como que me encantaría que pudiéramos hablar sobre qué consejos les das a esas parejas. Sé que muchísimas no pueden continuar juntos después de la pérdida de un bebé. Sé que uno resienten a otro por cómo lo viven, pero O algo se agrieta, ¿no? En ese momento. o sea, como que me encantaría que pudieras dar algún tipo de tip o cómo pueden transitar estas parejas. O sea, yo creo que cuando tienes una pérdida así, lo que menos quieres perder es también a tu pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo transitarlo de forma más, uno siendo un poco más empática con tu pareja mientras tú estás viviendo este duelo, pero en sí como pareja, ¿cómo se puede transitar? No sé si la palabra es mejor, pero a lo mejor menos doloroso. Más llevadero. Más llevadero, esa es la palabra. Yo O quiero, más en equipo, ¿no? sí, yo quiero preguntarles a ustedes y a las personas que nos estén escuchando si los hijos unen o separan. Es algo que me cuestionaba muchísimo. Esto va a acabar con mi matrimonio, porque ¿quién va a querer estar con alguien como yo? Pensando en esto de mi cuerpo no funciona, seguramente nunca lo voy a lograr, ya nunca voy a poder tener más hijos. Y un día mi esposo llegó conmigo, yo se lo platiqué y le externé esto, y me dijo, esto nos va a mantener unidos para siempre. Y me dio un miedo, porque dije, yo no quiero estar unido o unida a alguien por otra persona. Quiero estar unida a mi pareja por mí, porque me hago cargo de la relación, porque te amo, porque quiero que lo construyamos juntos. Claro, no se lo dije así porque en ese momento creo que no hubiera entendido, ¿no? Toda mi explicación. Y cuando entendemos que los hijos no unen ni separan, que lo que nos mantiene juntos es ese compromiso que tenemos con nosotros mismos y con nuestra pareja, entendemos que vamos en el mismo camino y que no es tan importante centrarnos en la velocidad, en el ritmo, sino en que vamos a la misma dirección, en que los dos tenemos la misma intención de darle ese lugar a este bebito que hoy no está. A lo mejor de volver a intentar embarazarnos, a lo mejor de tomar la decisión que ya no queremos volver a intentar o incluso aceptar, como muchas parejas, que no vamos a poder embarazarnos nuevamente. Para mí era muy difícil ver las exigencias sociales que se ponían sobre mi esposo y sobre muchos hombres, a que ellos tienen que ser el pilar de las mujeres. Y tú tienes que estar fuerte y tú tienes que estar ahí para ella y no te puedes dejar Tú tienes que seguir vencer. adelante rápido. Claro. Y eso para mí me generó muchos problemas de entendimiento en la pareja porque él tenía otras necesidades. Claro. Él necesitaba irse a jugar fútbol, a jugar pádel, pero porque a él no se le permitía falta el trabajo y quédate llorando el tiempo que necesites. Y la gente iba y me visitaba a mí y visita a la mamá y se le trata de dar cada vez mucho más comodidades y cuidados, ¿no? Algo que también es importante es cuestionar cómo esta situación puede alterar también la vida sexual de la pareja. Claro. Porque evidentemente vamos a vivir, como yo lo viví, como muchas otras mujeres, un posparto. Alteraciones hormonales de las cuales de pronto no estamos conscientes porque no se valida, porque no tienes al bebé, porque no estás lactando. Y entonces hay que entender y conjuntar todos estos factores, ser mucho más tolerantes, comunicar con tu pareja qué es lo que necesitas y no nada más qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres en ese momento. A veces ni siquiera sabes tú misma, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Porque lo único que te viene a la cabeza es yo quiero mi bebé y yo no quiero estar viviendo esto, ¿no? En este momento. Pero hablando, suena muy cliché, ¿no? Pero bueno, hablando y expresando y encontrando desde lo que yo necesito y pudiéndolo expresar, vamos construyendo también esta casa, yo lo ejemplifico como un derrumbe.
viene una sacudida terrible, las paredes se cuartearon, una parte del techo se cayó y a veces nos aferramos a eso porque es todo lo que tenemos. No me voy, no me salgo y de aquí no me mueven. Y creo que la muerte de un hijo amerita y merece también hacer este derrumbe, pero no solo este derrumbe, sino demoler lo que se tenga que demoler para que tú puedas reconstruirte como un lugar seguro para ti, para tu pareja y, ¿por qué no?, para los próximos hijos que vengan. Claro. Y sabes que siento también que a lo mejor una de las cosas complicadas sobre todo de un duelo perinatal, es que no hay un ritual para darle una despedida a ese bebé. Pienso en el caso de alguien muy cercano a mí que su papá desapareció muchos años y en algún momento como que lo fueron dando por muerto, pero nunca hubo un funeral, nunca hubo el pésame de nadie a su alrededor, nunca hubo un entierro. Y aunque algunas personas se peleen con ciertos rituales, está comprobado que simbólicamente para los seres humanos los rituales son muy importantes porque nos ayudan a abrir etapas, a cerrar etapas, a comprometernos, a muchas cosas. Y yo me acuerdo que su familia estuvo atorada muchos años y le hicieron a toda su familia hacer un ritual y simbólicamente enterrar a su papá. Cada quien escogió un objeto que fuera de su papá o que les conectara a su papá. Fueron, hicieron una como tumba, enterraron eso. Y la vida de la familia entera cambió a raíz de eso. No se habían dado cuenta que nunca hicieron simbólicamente un entierro. Porque no se habían dado el tiempo de llorar. No de llorar, porque a veces sí lo lloras, pero de que simbólicamente haya un entierro, una muerte, una despedida, un lugar. Pésame, un lugar. Entonces, creo que también eso puede pasar con el duelo perinatal, porque en realidad seguramente tu mamá o tu familia te apapachan y qué necesitas y bla, 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 pasan los meses, pero nadie vuelve a hablar porque una vez más lo que te decía al principio, pareciera que como no vivió el bebé, entonces a lo mejor no hay tanto espacio para eso. Y tú como mamá, y me imagino que tu esposo y la familia no fueron al crematorio, no fueron al funeral. O sea, no hay estos rituales que ayudan mucho en los procesos de duelo también. Las muertes gestacionales tempranas no tienen esta posibilidad porque a veces es un aborto espontáneo y empecé a sangrar cuando fui al baño. A veces me tienen que hacer una aspiración o un legrado, entonces ya no tengo esta posibilidad de recuperar, ¿no?, a lo que pudiéramos encontrar esta simbología, ¿no?, y esta posibilidad de hacer un ritual. En mi caso, sí vimos a mi hija, tuvimos que hacer todos los procesos funerarios, lo cual también mete a la familia y a la pareja pues en un momento de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucha ambivalencia, y ahí es donde otra vez el equipo que te rodea, ¿no?, tu red de apoyo, puede entrar. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo hago este trámite? Claro. ¿No? ¿Cómo puedo facilitar este momento? Pero justamente la importancia de los símbolos es hacer un proceso cognitivo, de poder hacer esta reestructura y entonces acomodarlo desde un lugar donde mi mente pueda entenderlo. ¿Cómo se genera o cómo se instaura un trauma cuando la emoción y el pensamiento no va acorde, ¿no? Cuando lo que mi cuerpo está sintiendo no va acorde con lo que mi mente está pensando o sabe que fueron las cosas. Entonces, poder hacer estos rituales va a ser muy importante. Algo que podría sugerirles es hacer una carta de despedida a nuestro bebé, pero para mí es muy difícil entender cómo me despido de alguien sin darle la bienvenida primero. Entonces, sería este doble trabajo, poder despedirme, pero también poder decir, bienvenido, bienvenida a esta familia, vas a tener este lugar siempre, vas a tener este espacio en mi corazón más allá de que no estés en mis brazos y formas parte de mí. Quizá muchas mujeres allá afuera no van y lo gritan, otras sí encontramos la necesidad de hacerlo, pero creo que entendiendo y haciendo lo que para mí haga sentido, va a ser mucho más fácil transitar este proceso y quitarnos las máscaras desde con uno mismo y con nuestra pareja. ¿Cómo puedo yo quitarme esta máscara y decir, esto es lo que ves? Ves una mujer fuerte, ves una mujer que ya regresó a trabajar, ves una mujer que, por supuesto, que quiere volverse a embarazar, pero si me quito la máscara, tengo mucho miedo, pero si me quito la máscara, siento mucha culpa, pero si me quito la máscara, de pronto sí siento que pude haber hecho algo diferente y no me gusta cómo lo está manejando mi mamá. Hablar de los padres de, digamos, de los dolientes, de las mamás y los papás que vivimos la muerte de un hijo, confronta muchísimo porque ellos están preocupados por sus hijos.
Claro. como nosotros estamos preocupados por los nuestros. Entonces también hay que entender eso y poder expresar qué es lo que quiero y cómo me gustaría que tú me apoyaras en este momento. Sé que en este tema en particular viene con muchísima culpa para las mujeres, ¿no? Está la culpa de por qué mi cuerpo hizo esto, la culpa de cómo lo estoy manejando, y siento que la maternidad en general está llena de muchísima culpa. ¿Cómo gestionamos esa culpa que llegan a sentir todas esas mujeres que están viviendo un duelo perinatal, sobre todo a lo mejor las que ya tienen hijos, pero en general la culpa que viene con sentirte no suficiente, sentir que tu cuerpo no es suficiente, quienes, como tú dices, se enteran que a lo mejor ya no van a poder tener hijos? Como que siento que es un proceso que, además de un duelo, me imagino que devastador, tienes encima que tener que lidiar con esta culpa tan pesada. ¿Cómo lo pueden gestionar? Viéndola de frente, como cualquier otra emoción que se nos presenta. Y la culpa, al igual que la envidia, muchas veces es muy común escuchar mujeres que no pueden ver a otras mujeres embarazadas, que les da mucho coraje que la amiga sí está embarazada y van a ser su bebé, que no toleran a lo mejor convivir, ¿no?, con otros bebés. La culpa, la envidia, el miedo, incluso el enojo, son emociones que han tenido un estigma por muchos años, donde lo que tratamos de hacer es no sentirlo. Entonces queremos dejarlo allá afuera. Y qué mala soy por sentir coraje de mi amiga. Por eso me pasó. Yo se lo decía a mi esposo. Creo que por eso me pasó, porque soy lo peor, porque estoy envidiando a mi hermana, a mi prima, a tu prima. Y entonces también hacer las paces con esta información que recibimos, con esto que aprendimos sobre la gestión emocional, y abrirle la puerta. Y así como estamos nosotros, la sientas enfrente de ti y te adentras a ver qué es lo que te quiere decir. Si yo en la consulta tuviera una varita mágica y te pudiera quitar la culpa, no lo haría, porque está ahí por algo. Entonces también hay que adentrarnos a eso. También hay que adentrarnos, exacto, ¿por qué siento culpa? Porque parte importante del proceso de duelo justamente va a ser hacerme cargo de mí misma, ¿no? Responsabilizarme también de estas emociones, de estos pensamientos, trabajar en la modificación de estas emociones, de estas conductas, de estos pensamientos, y entonces hacer las paces con eso. A lo mejor va a haber algo de lo que me arrepienta. No me arrepiento, es que si no hubiera ido ese día a la clase de tal, si me hubiera comido esto si no me en lugar estirado, de otro. Si hubiera corrido, sí. Pero va a ser parte de la vida. Claro. Entonces también hacer las paces con eso y transitar, para mí es muy importante entender que la culpa se escribe con C de confianza, y es ahí a donde tenemos que llegar. Que hemos actuado desde la confianza, desde la certeza que en ese momento teníamos. Muchas de las mujeres que hemos pasado por esto tenemos esta sensación de, es que si yo hubiera sabido, pero no sabías, entonces no podías hacer nada diferente. Y también entender el pasado, pues te va a ayudar a ver el futuro y hacia dónde quieres ir, y no nada más hacia dónde quieres ir, sino cómo quieres ir hacia allá. Ahorita que hablas del futuro, me gustaría entender, sobre todo para quienes la pérdida del bebé no significó no poder volver a embarazarse, ¿cómo es ese proceso? Todos los miedos que han de surgir durante la planeación, el embarazo, las citas otra vez al médico, no me imagino lo que te han de gritar tus monstruos en la noche, ¿no? Imagínatelo como un vehículo. ¿Por qué el parabrisas es más grande que el retrovisor? El retrovisor está ahí diciéndonos qué hay atrás, quién viene detrás, dónde están estos fantasmas, estos monstruos. Pero es mucho más grande lo que tenemos enfrente. Y entonces yo te pediría que acomodaras a estos pasajeros en el lugar que tú quieras. No puedes permitir que el miedo maneje. Y no puede haber dos pilotos. O maneja el miedo o maneja la confianza, o maneja el amor o maneja la tristeza o maneja la frustración. Y podemos acomodarlos. No le tengan miedo al miedo, es algo esperado, es algo normal incluso, y nos habla de una mayor salud mental, ¿no? y estabilidad emocional, decir, tengo miedo. No, porque y el hay miedo un chequeo, quiere protegerte. Claro, porque hay un chequeo de realidad. Estoy ¿Cómo consciente. no tenerle miedo a Exacto, eso? estoy consciente de lo que me pasó. Pero entonces decido en este siguiente embarazo o en lo que venga, porque no sabemos tampoco si van a lograr el embarazo pues de manera tan fácil o sencilla, también poder continuar. No te traiciones.
El miedo muchas veces, cuando rebasa este límite de la protección, nos traiciona y nos deja ahí paralizadas, muchas veces yendo en una dirección que no es la que queremos ir. Entonces, también gestionar el miedo te va a ayudar a continuar con este anhelo y pienso yo, con esta fe, no lo digo desde la parte religiosa como lo entendemos, sino yo vivo la fe como la posibilidad de creer en lo que no vemos, ¿no? Como la posibilidad de confiar y de seguir y también de poder recuperar esta confianza en tu cuerpo, en ti y continuar desde esta nueva identidad tuya, de pareja, como familia y sabiendo que puede estar este bebito acompañándote sin necesidad de que te esté persiguiendo. A mí me preguntan muchas veces, ¿cómo sé que ya salí, ¿no? Que ya lo superé? Bueno, superar no es igual a olvidar. Si tiene una importancia y un significado importante en tu vida, no lo quieres olvidar. Lo que vamos a hacer es desenvolver toda esta historia y dejarla como ese amor, dejarla como esa alegría, dejarla como esta dicha que nos trae este bebé, pero ya no dejo de correr, ya dejo de correr, más bien, ¿no? O sea, ya dejo que me acompañe, que venga conmigo y entiendo que va a haber días difíciles, entiendo que va a haber días donde sí vas a tener más miedo que otros, donde vas a ir al ultrasonido pensando, híjole, no me vayan a decir, claro, o vas a querer ir cada semana a los ultrasonidos, haz las paces con eso, no te culpes por eso, pero conecta contigo y con las necesidades que tengas en este embarazo. ¿Cuáles son algunas prácticas de autocuidado y amor propio que se pueden tener en este proceso? Siento que muchas veces, si de por sí, cuando la maternidad viene muchas veces viene con un descuido enorme de quienes somos por el estigma social, pero también me puedo imaginar por todos los cambios que vives. ¿Cómo puedo y quienes las mamás que están atravesando esto, cómo pueden cuidarse un poco mejor y fomentar ese amor propio dentro de una tristeza tan infinita? Con la paciencia, con la comprensión, siendo compasiva también contigo misma, no permitiendo justo este descuido del que hablas, no permitiendo esta idea de que ser mamá te deja en el último plano. Entonces, como ya eres mamá, piénsalo cuando tus hijos están físicamente aquí, siempre estás justificándote que, ay, perdón, no me peiné porque ando corriendo detrás del niño, ¿no? Ya llegué tarde porque no sé qué. Y es que ya no me da la vida porque tengo que hacer todo esto con los hijos. No porque nuestros hijos no estén físicamente, quiere decir que también tengamos que adoptar ese papel. En el duelo hay manifestaciones y expresiones que nos llevan a eso. No me quiero parar, no le encuentro el sentido a tener que peinarme, maquillarme y vestirme de X manera. Pero entonces tienes que asegurar que tus necesidades básicas estén cubiertas, ¿no? De alimentación, sueño. Yo les digo, ¿cómo estás comiendo? ¿Te estás tomando agua? De pronto ni comemos, ni nos paramos, ni hacemos este chequeo emocional. Entonces, entendiendo que toma un tiempo emocional y físico volver. Pero también hay que recuperar, también hay que retomar qué es lo que queremos. Sin un guión, porque no te puedo dar hoy un guión de los 10 pasos que tienes que seguir para entonces en 6 meses decir, ya lo superé e integré perfectamente la vida de mi hijo, pero sí tienes que tener una guía. ¿Cuál es este camino hacia dónde vas? ¿Qué es lo valioso de ti? Yo lo llamo, ¿cuál es tu joya interior? ¿Cuál es esta esencia? Y eso no se pierde. Claro. La identidad, cuando nos convertimos en mamás, pareciera que se acorta. Y ahora ya solo soy mamá de Luisa, de Fátima y de Lucio. Y para mí es diferente. La maternidad viene justamente a ampliar esta identidad. Entonces recupera eso que te da este valor, esto que es importante para ti, reconstruye lo que tengas que reconstruir, pero entendiendo que toma tiempo. Disponibilidad afectiva también y disposición para hacerlo. Y para las mamás que hoy están escuchando eso y acaban de vivir esta muerte, ¿cuál es el camino? Muchas veces nos preguntan, ¿qué hago? ¿Voy al psicólogo? ¿Voy al psiquiatra? Y como dentro de una desesperación no saben ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hago? Si lo único que quiero es llorar y que nadie me vuelva a hablar, ¿por dónde pueden empezar? ¿Y cuál es como... Sé que debe de haber miles de caminos dependiendo de tu forma de ser y todo, pero ¿cuál es un camino que hiciste tú para poder hacer las paces con todo? ¿Es psicólogo, es psiquiatra, es terapia, es acercarte a tu fe? O sea, como que ¿qué camino recomiendas? Y si ahí, perdón, pudiéramos sumar algo, porque sé que también otro de tus libros tiene que ver con la depresión postparto,
Ya tenemos un episodio de depresión postparto en Se Regalan Dudas por si quieren escucharlo, pero también alguien que ahorita esté pasando por ese proceso que le pudiera ayudar que le pudieran ayudar tus palabras. Encuentra tu historia donde te sientes cómoda platicando, contando, compartiendo. Creo que cuando nosotros entendemos qué es lo que vivimos o tratamos de entender qué es lo que vivimos, vamos también acomodando, justamente uniendo estas piezas. Tenemos que hacer lo que sea terapéutico para nosotros. Los rituales y los símbolos van a jugar un papel terapéutico. Las canciones que hoy o que escuchabas en el embarazo o que a lo mejor escuchas esta letra y dices, claro, esta canción se la dedico a mi bebé, las cartas, a lo mejor mucha gente a lo mejor se hace un tatuaje, ¿no? Simbólico que pueda representar la vida de este bebé, plantar un árbol. Cada ritual que pueda dar sentido va a ser terapéutico. Hablando de la parte profesional, cada vez somos más los especialistas en el ramo perinatal. Hay tanatólogos especialistas en muertes perinatales. Hay psicoterapeutas especialistas en muertes perinatales. Hay psiquiatras, ¿no? También especialistas en este tema. Entonces, mi sugerencia sería contacta a alguien que pueda acompañarte en este proceso. Las manifestaciones del duelo pueden confundirse con los síntomas de la depresión. Entonces, tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial. ¿Son cuáles? Que son, por ejemplo, el cansancio, la pérdida de interés, la desmotivación, una alteración en el patrón de sueño, de la conducta alimentaria, que claro, es normal, a lo mejor y no estás comiendo como antes, pero eso no quiere decir que necesariamente estés teniendo una complicación, sino que la parte hormonal te está generando ciertas diferencias, ¿no? A lo mejor en el apetito, tanto hacia tener más apetito o menos apetito. Entonces, un profesional del área perinatal va a saber qué tanto puede ser por la parte hormonal derivada del posparto, ¿no? Del nacimiento o del parto del bebé, y qué tanto puede ser ya una complicación del duelo. Ahí tendríamos que entrar en la temporalidad. Cuando pasan 6 meses después de la pérdida, tenemos que hacer una evaluación del duelo, identificar cómo han sido estas diferentes áreas reintegradas, ¿no? A tu vida, cómo ha sido esta continuidad y evaluar otra vez los síntomas. Si tenemos 5 síntomas de depresión, pueden ser físicos, emocionales, psicológicos, cognitivos. En los cognitivos vemos falta de memoria, imposibilidad de concentración. Entonces, eso también en el posparto nos puede pasar. Claro. Creo que este diagnóstico diferencial va a ser importante. Si tenemos 5 por más de 2 semanas, podríamos sospechar que estamos frente ya a una complicación del estado de ánimo, y también ahí tendríamos que acudir a un psicoterapeuta especializado en salud mental perinatal, y nosotros seríamos quien referiríamos al psiquiatra si es necesario. Los duelos no se medican. ¿Por qué no se medican? Porque entonces podemos estar obstaculizando justamente esta expresión que va a ser necesaria. Quienes acompañamos a personas que están viviendo este duelo, ¿qué consejo nos darías para poder acompañar mejor? Ahorita tú decías, hay que decir las cosas como son. Fue una muerte, es mi hija. ¿Qué consejos les das a quienes acompañamos a muchas mujeres que están viviendo esto? ¿Y qué fue lo que más te sirvió a ti? Para quienes hoy van a enviarle este episodio a alguien que está sufriendo un duelo perinatal, como, no sé, muchas veces, a mí una vez alguien nos contó que nunca le preguntaba, un amigo nuestro que perdió a su mamá, que nunca le preguntaba nada de su mamá. Y yo un día de broma le pregunté que cuál era el snack favorito de tu mamá. Y meses después me dijo, gracias porque nadie me había preguntado. Entonces, ¿cómo nos acercamos con empatía? Pero también yo no quiero negar la existencia de tu hija. Yo quiero que tú me cuentes y me platiques lo que tú me quieras platicar. ¿Cómo nos acercamos entonces a estos duelos? Uno, que están pasando, pero también a lo mejor años y meses después, cuando ya hay otros hijos. ¿Los nombro, no los nombro? O sea, como que ¿qué hacemos las personas externas? Siendo muy sensible a las necesidades de la pareja. Si para la mamá o para el papá, para la mujer o el hombre que lo vivieron es importante hablarlo, puede ser este ejemplo. Pregúntale, hablemos del bebé, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Cómo te sientes? A veces el silencio puede ayudar mucho más a que esta pareja o esta persona pueda expresar lo que está ahí dentro. Si observamos más, podemos tener una mayor sensibilidad y ser mucho más capaces de ayudar de una manera pues mucho más proactiva. Puedes ayudarla con
ciertas tareas que eventualmente se tienen que hacer en la casa. Puedes ayudarle al padre con ciertas tareas que se tienen que eventualmente hacer en la casa. Preguntar a lo mejor desde la parte laboral. Me he encontrado con cada vez más empresas que son mucho más sensibles ante el tema. Permitir este espacio de duelo que también es importante. Sí, vi un TikTok que decía que no le habían dado a alguien el tiempo de licencia de maternidad porque su hija había muerto en el parto. Claro. Y entonces también necesitamos una licencia por duelo. Claro. Y sí por maternidad, porque yo tuve una cesárea, entonces también tengo que recuperarme de eso. De pronto es llevarles la comida, pedirles de comer y que les llegue. Donas. ¿no? Sí, pero Donas, depende de lo que cada quien una vela. necesite. Claro, y poder entender, por ejemplo, algo que me ha pasado mucho y me ha servido mucho con mamás y papás que están nuevamente embarazados, es poderles recordar que se vale acordarse de su bebé. Que se vale también decirle a los siguientes hijos, esto para mí es importante. Y creo que cuando preguntamos sin la necesidad de que nos respondan lo que sabemos que vamos a tolerar, también podemos estar ayudando más. Y un consejo fundamental que creo que le daría a todos es cuestiónate cómo toleras la vulnerabilidad del otro. No se vale que te pongas en lugares incómodos, pero si te incomoda el llanto, la frustración o el enojo de la otra persona, entonces hay que cuestionarnos qué estoy haciendo con esa emoción en mi vida y por qué me está costando tanto trabajo, ¿no? Hablar de esto. Ya, muchísimas gracias, Carmen, por venir. Carmen tiene 2 libros que tienen que ver con todo lo que hemos hablado. Uno se llama Aunque no te pueda ver, el otro se llama No soy la peor mamá del mundo, de la oscuridad de la depresión materna a mi propia luz. Gracias por acompañarnos, me dio muchísima claridad, aprendí mucho y ojalá que si tú conoces a alguien que está pasando, que ha pasado por un duelo perinatal, o también creo que pues, a cualquier persona que en algún momento quiere embarazarse o quiere acompañar a alguien que está embarazada, es información que nunca está de más y que al contrario, cuando suceda algo puede ayudarte a acompañarte o acompañar a otras personas de mejor manera. Los voy a poner en el club del libro porque creo que estaría padre que una sensación que yo tengo de mis amigas que han tenido pérdidas perinatales ha sido como la soledad en la que transitan todo esto. Entonces estaría padre a lo mejor que varias lo pudieran leer juntas. Muchas Sí. gracias. Te dejamos toda la info de Carmen en seregalandudas.com/suscríbete, comparte muchísimas cosas en internet. También dejamos los links de sus libros y nos vemos el próximo martes o jueves. Gracias. Bye.